Entonces vamos a continuar con la siguiente mesa que, como habíamos anunciado al inicio, coincide con el primer laboratorio, con el primer grupo de trabajo con el que vamos a iniciar, Carlos, ahora la siguiente fase de investigación, que se llama En horizontalidad, conocimiento y educación para superar las desigualdades y polarizaciones. Inicialmente iba a acompañarnos también la doctora Sara Corona Berkin de la Universidad de Guadalajara, que junto con Silvia Benatené son como las dos coordinadoras principales de este nuevo laboratorio que vamos a iniciar en un par de meses, pero bueno, lamentablemente no ha podido viajar y acompañarnos, pero no, a pesar de eso, estoy muy contento de compartir esa mesa con dos grandes colegas, con Silvia Benatené, con Silvia Greenberg de la Universidad Nacional de San Martín, que junto con la Universidad de Guadalajara está compartiendo la cooperación o la coordinación de este laboratorio, y también de Stefan Peters del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, que también es una institución con financiamiento desde Alemania, radicada aquí en Bogotá, con la que ya en el pasado hemos colaborado de múltiples maneras. Entonces también muy contento que Stefan aceptó la invitación de participar en esa mesa. Voy a presentar muy brevemente a los tres panelistas, empezando con Silvia Benatené, que es doctora en educación por la Universidad Nacional de San Martín, especialista en asesoramiento y gestión pedagógica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y profesora en las ciencias de la educación. Actualmente se desempeña como decana de la Escuela de Humanidades de la UNSAM y es profesora en el área de la educación, con intereses particulares en prácticas de la enseñanza, currículum y la formación docente, y como digo, va a ser una de las coordinadoras de este nuevo laboratorio. La segunda ponencia está a cargo de Silvia Greenberg, igualmente de la UNSAM, directora del doctorado en Ciencias Humanas y del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas LICH de esa universidad, donde también desempeña como investigadora principal del CONICET, como docente de grado y posgrado, especialista y profesora en Sociología de la Educación, con intereses de investigación desde la extrema pobreza urbana, estudios ambientales, inclusión social y desigualdades educativas. Y como dijo nuestro tercer ponente en esta mesa, Stefan Peters, director académico del CAPAZ y catedrático de Estudios de la Paz en la Universidad de Gießen en Alemania. Realizó estudios en ciencia política en la Universidad de Marburg y la Complutense de Madrid, y el doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Kassel en Alemania, y tiene un muy amplio panorama de investigaciones que abarcan desde el neoextractivismo, el rentismo, las desigualdades sociales, estudios de la memoria, justamente también hasta temas de la educación. Ha sido profesora invitado también en varios países de América Latina como Cuba, Argentina, Ecuador y Puerto Rico. Cada uno tiene entre 15, máximo 20 minutos para exponer, entonces empezamos con Silvia Benatené. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Calas y Eugen en tu persona por la creación de este espacio, a Claxo por el trabajo compartido tanto tiempo, a los colegas de la mesa. Bueno, voy a presentar un conjunto de reflexiones que surgen de un trabajo sostenido en el tiempo en torno a la formación docente. Esta es la única diapositiva que hay. Son 3 preguntas que quiero compartir con ustedes y están en la diapositiva como para ordenar la presentación.
pero que surgen especialmente a partir de la irrupción de los grandes modelos del lenguaje, de lo que llamamos la inteligencia artificial en la vida de las aulas y especialmente en la vida de las aulas universitarias que forman profesores, profesoras, maestros y maestras, que lo forman para enseñar. La formación docente es una preocupación de las políticas públicas, es una preocupación de la academia, es una preocupación de los sujetos, es una preocupación que va cobrando distintas formas a lo largo del tiempo, porque la educación es un tema público, ¿no? Es un tema donde los estados, los gobiernos intervienen, definen, y los agentes que participan de todo el proceso educativo, de todas las posiciones que hay en el campo, construyen así su identidad profesional a partir de un largo proceso sistemático, conocido como formación docente, que no actúa sobre la nada, que actúa sobre las biografías escolares, que se asienta en las políticas curriculares, en las políticas públicas. Entonces es un proceso multidimensional, complejo, donde los gobiernos especialmente, y por lo menos en estos últimos 20 años, miran muy especialmente la acción de los docentes. La miran al punto de, en ocasiones, responsabilizar de los éxitos y los fracasos de lo que sucede en las aulas, sin un análisis tal vez muy detenido de por qué sucede lo que sucede en ese proceso de formación. Entonces, la primera pregunta, ¿desde qué perspectiva promover la formación?, puede ser respondida desde la academia, desde la política y desde los sujetos. En el caso de Argentina, la apertura democrática de 1983 generó un cambio político, conceptual muy importante en la vida universitaria, por supuesto de la formación de todas las disciplinas, pero en el campo educativo la posibilidad de dar cabida a una pluralidad teórica, metodológica, una heterogeneidad de ideas ancladas en pensamientos progresistas, en pensamientos críticos que no ingresaban a la vida de las aulas ni al currículum. Solo eso no alcanzaba, también se crearon, conforme a estas transformaciones, numerosas carreras de educación en universidades nacionales, renovaron sus planteles docentes, regresaron profesores exiliados, es decir, una academia que transformó su usina de producción de ideas, que impactó fuertemente en las concepciones de educación, de enseñanza, de función de la escuela. Lo señalo porque es un cambio que ha trascendido especialmente en el campo de la formación de las prácticas de enseñanza, donde ya había una fuerte presencia de doctrinas respecto del deber ser, de lo que debía pasar en las aulas. Esta posición ha sido cambiada por un conjunto de estudios sobre la vida cotidiana de las aulas para comprender por qué pasaba lo que pasaba en las aulas. Desde la década del 70, especialmente en Argentina, en la década del 70, la formación era una formación fuertemente preocupada por la búsqueda de resultados, y la teoría que se producía era una teoría para buscar aulas ordenadas, eficiencias de los resultados de las evaluaciones, de la acción docente, es decir, formar para lograr eficientemente resultados, formar para comprender lo que sucede en la vida de las aulas y lograr resultados también. Ahí hay una distancia donde la academia contribuyó fuertemente al cambio de concepciones. En el caso de las políticas públicas, Argentina es un país federal, la formación de maestros y profesores está a cargo de los estados, o lo que nosotros llamamos provincias, y también las universidades, es decir,
Uno va a la ciudad de Buenos Aires, hay maestros y profesores que se forman en institutos de la ciudad de Buenos Aires, pero también en la Universidad de Buenos Aires. Pero los únicos que están sujetos a las políticas nacionales son los institutos de las provincias, es decir, que conviven profesores y maestros en todo el país que tienen formaciones diferentes. Miren, al inicio de la democracia había más de 40 planes de estudios diferentes para formar maestros. Es decir, estamos hablando también de una heterogeneidad política que pudo superarse con el tiempo y hoy contamos con una política nacional, lineamientos curriculares nacionales que actúan como ejes vertebradores, conceptuales y donde las provincias, las jurisdicciones arman sus propuestas. Es decir, habría un lugar común. Ahora, ¿cuál es el diálogo entre estas políticas y el mundo de la academia, ¿no? Porque son documentos curriculares que estipulan qué debe hacer un maestro en las aulas, cómo formarlo, cuáles son esos valores, y las bases conceptuales provienen de la academia. Una relación que hay que mirar con atención, porque fue justamente en la década del 90 de la mano de políticas neoliberales en educación muy fuerte, donde ingresan corrientes progresistas al campo del currículum. Entonces uno podría pensar, bueno, estos diseños curriculares o estas propuestas que sostienen las banderas del neoliberalismo plantean estas corrientes teóricas afines, no. El discurso progresista ingresa en los diseños curriculares en esa época y, bueno, por supuesto, hoy también se sostiene. Ahora, ¿qué sujeto puede responder esta pregunta? O los sujetos, ¿qué dirían hoy de estas preguntas? ¿Qué perspectivas? ¿Desde qué perspectivas promover la formación? Claramente una perspectiva que pone en valor el saber generado por la experiencia de enseñar. Es decir, esta capacidad de comprender la vida en las aulas, esta capacidad de nutrirse de conocimientos conceptuales, metodológicos de la pedagogía, pero también de las disciplinas, conforman un saber pedagógico, un saber que claramente cobra forma en la experiencia y sobre la que se asienta un nuevo saber. Es decir, son sujetos que pretenden ser formados con una fortaleza en el conocimiento teórico, pero también una fuerte disposición a reconstruir esos marcos conceptuales, a analizar las propias experiencias y poder construir un saber que tiene tanto valor como el saber teórico. Ahora bien, ¿qué saberes privilegiar? Una pregunta que se realiza desde la formación y desde quienes diseñan políticas curriculares. Claramente, como recién les decía, los saberes pedagógicos, los disciplinares, pero el problema no es qué, sino qué forma adquieren. Muchas veces, durante los procesos sistemáticos de formación, se traducen en colecciones de saberes, lo que señalaban los colegas de la mesa anterior, ¿no? Una distancia entre los marcos conceptuales teóricos y esas prácticas a las que hacen referencia o que invitan a mirar esas prácticas desde una posición casi de aplicacionista de los conocimientos que aparecen en la formación. Hoy seguimos discutiendo la relación teoría-práctica en la formación docente, ¿no? Digo, hay allí en esto de los qué saberes privilegiar, si quieren, un conjunto de jerarquías construidas en torno al valor del saber conceptual en desmedro del saber de la experiencia, que pone en discusión efectivamente cómo construir un saber valioso a partir del trabajo cotidiano que maestros y maestras realizan en las aulas, y se hacen una pregunta, o esperamos que puedan hacerse una pregunta genuina: ¿para qué hacemos lo que hacemos en las aulas? ¿Para qué hacemos lo que hacemos en las aulas?
Una respuesta puede ser porque lo indica, viene la supervisora, la inspectora, las direcciones, la institución, porque lo indican las políticas, o porque tiene sentido, un sentido identificado por quienes ocupan un lugar de habilitación en torno al saber, que son los maestros, las maestras y los profesores. Entonces, si tuviéramos que responder sintéticamente, privilegiar la pregunta, saberes que privilegien la pregunta por el sentido, más que saberes que privilegien la pregunta por el conocimiento asociado a la planificación, a las estrategias, a esa expectativa de control y de orden de todo lo que sucede en las aulas. Y la última pregunta, ¿cómo prepararnos para enfrentar los desafíos para formar docentes que van a enseñar en tiempos de inteligencia artificial y que son estudiantes que utilizan la inteligencia artificial? Porque estamos hablando de prácticas culturales que exceden la vida del aula. No es una herramienta que tiene vida solo en la escena cotidiana del aula. Bueno, claramente, con saberes que privilegien la discusión por el sentido, uno podría pensar que hay que prepararnos para enfrentar algo así como Kate Crawford señala como el determinismo encantado de la inteligencia artificial, ¿no? Esta suerte de respuesta única, de respuesta perfecta, de respuesta que en el caso de quienes trabajamos con las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, donde nuestro modo de expresión es la palabra oral, escrita, la lectura, parece que viene a resolver un problema porque no hay nada tan perfecto como la respuesta de la inteligencia artificial. Pero allí ese determinismo encantado que produce esa tecnología encierra un modelo de clasificación, encierra un conjunto de sesgos, un conjunto de saberes ordenados desde algún lugar con algún sentido que puede no ser propio. El planteo no es la inteligencia artificial afuera del aula, sino adentro, bien cerquita. ¿Pero para qué? ¿De qué manera? Porque el otro desafío es formar para pensar que es una herramienta y allí se produjo aprendizaje con la producción que hagan los estudiantes a través de esa herramienta, sabiendo que corremos el riesgo de delegar en ella la capacidad de aprender. ¿Qué pasaría si la inteligencia resuelve los problemas que tenemos, pero no pasamos por un proceso de una práctica genuina de aprendizaje, ¿no? Cuando delegamos en la herramienta las prácticas de aprendizaje, estamos perdiendo autonomía, estamos perdiendo capacidad de utilizar un análisis exhaustivo, si esto vale la pena o no, o si es la mejor forma de expresar las ideas que tenemos. Yo creo que es algo que está sucediendo, que es muy reciente. Hablamos 2022 de la presencia masiva de estos chats en la vida cotidiana y especialmente en la vida de las aulas. Creo que son desafíos que, numeramos dos, pero hay estudios exhaustivos que avanzan sobre riesgos asociados a las cuestiones éticas, asociados a las condiciones de trabajo. El documento de la UNESCO señala, los gobiernos tienen que garantizar las fuentes de trabajo a los docentes, porque en países como el nuestro hay algunas ideas allí un poco estrambóticas donde plantean el reemplazo de los docentes por propuestas de inteligencia artificial. Estos son desafíos puertas adentro, pero miren, hay desafíos puertas afuera que exceden a los docentes, a las instituciones formadoras, a los profesores. Por ejemplo, garantizar las mejores condiciones de trabajo en el campo de la educación. En Argentina en este momento estamos atravesando un fuerte proceso de financiamiento del sistema científico-tecnológico, de desvalorización de la educación pública y de pérdida acusación del sentido de la vida de la universidad.
¿no? Durante mucho tiempo han señalado que las universidades en su proceso de formación adoctrinan, no enseñan, adoctrinan. Entonces estamos hablando pensando en un cóctel un poco explosivo, ¿no? No están las condiciones políticas para garantizar el derecho a la educación, el avance de la tecnología con la pretensión de reemplazar una acción humana como la acción de transmisión de saberes, porque enseñar es eso, es una acción intencional de transmisión cultural cargada de intención, cargada de sentido político y con la pretensión de dejarlo en manos de la inteligencia artificial en base a esta idea de que resuelve todos los problemas y allí no hay nada mejor que pueda suceder. Bueno, estamos frente a discusiones que exceden lo que podamos hacer en el nicho de la formación docente o en la discusión de la política educativa, sino estamos en un escenario donde la condición humana está en jaque, ¿no? Como cualquier idea, idea trasnochada de pensar que estos grandes modelos del lenguaje puedan reemplazar la capacidad de sentir, de pensar, de elegir, de criticar, de amar, de gozar de autonomía, de equivocarnos, de abandonar, de tener, ¿no? Bueno, solo esto. Muchas gracias. Cambiase ahí la mano, ahí va. Yo le puse estatus primero gracias por la organización, por la invitación y por ser parte de este panel. Le puse estatus del saber, pero casi que ahora pondría estatus y pujas por el saber. Parece que cuando hablamos de educación y un poco y desigualdad, y es un poco lo que voy a intentar presentar aquí hoy, estamos hablando de la puja del saber, y entre otras cosas, cuando hablamos de la puja del saber y el estatus del saber también, lo que está en cuestión, y eso por eso quiero incluir el término puja, un poco lo que se hablaba en la mesa anterior, ¿no? La pregunta por la horizontalidad o el eje mismo de del laboratorio de educación que tiene esa mira en la horizontalidad, si estamos hablando de eso justamente porque eso está intención, empuja, en quién define, ¿no? Cómo se define, qué saber, quién conoce, etc. Voy a intentar volver ahí. Pero en el caso de la educación siempre estamos en el medio de esa cuestión, porque la educación está, me gusta decir, está en esa paradoja que es estar en el barro de la historia, por tanto nada de la historia, nada de la cultura le es ajena, las tensiones sociales en las que vivimos son las tensiones de la cultura, son las tensiones de la educación, pero a la vez cuando hablamos de educación lo que esperamos es que la educación nos saque del barro de la historia. Entonces mientras nada del humano le es ajeno, a la vez hay algo que esperamos, es que la educación nos lleve hacia otro lugar. Y en esa interzona intentamos educar. ¿Me prestás? Pero bueno, ahí ya pasaste. En términos de las pujas, yo me iba a parar, pero porque soy inquieta, pero no me voy a parar. La otra cuestión, yo acá les estoy compartiendo, pero antes de ir directo ahí, bueno, después bueno. Les estoy compartiendo un trabajo de cartografía. Nosotros venimos trabajando hace mucho con esto, pero este es básicamente lo que tienen ahí son 4 mapas que lo que se dibuja ahí es la desigualdad educativa, la desigualdad social medida según NBI, necesidades básicas insatisfechas, con información censal y el nivel educativo alcanzado por la población. Uno rápidamente lo que ve ahí, el amarillo es el nivel universitario, el rojito es nivel secundario y el celeste es el nivel primario,
y de negro a blanco es el negro es el de mayor NBI, ¿sí? NBI alto, o sea, los índices más altos de pobreza. Lo que está aquí dibujado es el Partido General San Martín, que es donde está la Universidad Nacional de San Martín. Por supuesto, esto se puede ampliar, ¿no? a distintos, en distintas escalas. Y casi me atrevería a decir que lo que pasa en San Martín, esto que ahora voy a comentar, que se ve aquí en este mapa, atraviesa, me atrevería a decir, seguro todo el mundo occidental, y hasta sería capaz de animarme a decir que no solo. Que es un proceso de masificación a nivel educativo, de mayor acceso, como ustedes pueden ver, primaria del 91 a... el primero es el año 91, o sea, acuérdense que los censos miden para atrás, o sea, lo que ocurrió en la década del 80, y así para hacia adelante, hasta que llegamos al último censo, que es el censo de 2022, que también mira hacia atrás. Lo que se observa es dos cosas en paralelo: el crecimiento de la desigualdad, o diría más que el crecimiento de la desigualdad, la sedimentación, ¿sí? Lo que eran las zonas urbanas más empobrecidas quedaron solidificadas, y lo que eran, y algunas han ganado, de hecho el negrito va ganando, y los grises van ganando terreno. Y el otro color que va creciendo es el amarillo. De hecho, en las zonas más pobres lo que crece es en la secundaria. Hay un altísimo nivel en las zonas más empobrecidas de crecimiento de la educación secundaria completa, y eso también se ve en el amarillo, un crecimiento del color amarillo, incluso llegando a los cuadraditos, a los radios censales. En realidad son negros, ¿no? Donde hay mayor niveles de pobreza. Uno podría decir en este mapa que hay como una primera cuestión que uno podría decir que caracteriza la educación, que es la masificación de la educación, un crecimiento del nivel educativo, y casi diría que, si uno lo piensa en términos generacionales, generación a generación en los últimos 40, 50 años, lo que ha habido es un proceso creciente de inclusión educativa, y uno podría decir, bueno, de mayor acceso al saber, que eso es algo que voy a volver en un ratito. Este es otra fuente. El cuadro que ahora voy a pasar a comentar es resultado de unas encuestas que venimos aplicando cada 10 años en nivel secundario, y la frase de la derecha es una conversación que mantuve con una estudiante de una de esas escuelas. El cuadro se ve así: del nivel, la columna de la izquierda mide también pobreza, pero con otro indicador, que ahora no me voy a detener en eso para no aburrir. Pero bueno, nuevamente, de 0,1, el primer 0,10, 0,20 es el nivel de menor pobreza, sin sectores medios o medios altos, y ya 0,40 son los cuadraditos, los radios censales rojos, básicamente donde están emplazadas lo que nosotros llamamos villas o favelas, etcétera, que es otra de las cuestiones que yo no me tuve ahí, pero en términos urbanos lo que más ha crecido también son esos espacios. Y del otro lado dividimos muy rápidamente la columna entre quienes viven en los espacios, en estos barrios que llamamos villas, y quienes no. Y fíjense que acá, acompañando los mapas anteriores, lo que tenemos es, por un lado, en general, no sé aquí y en otros países de América Latina, pero uno supone que hay algo que tiene que ver con la segregación, por eso lo puse allí, que en general la matrícula escolar tiende a encerrarse en términos de la desigualdad. Esa es otra de las tendencias de lo que ha ido ocurriendo con los sistemas educativos, insisto, no solo
en América Latina sobre estos temas, y muchísimo también en Europa y bueno, en los países del norte. Pero esa es como la otra tensión. Si bien hay mayor acceso a la educación, incluso al nivel universitario, la otra cuestión es esta tendencia a encerrarse en las comunidades, o que las escuelas tienden a responder a la comunidad del barrio en el que está inserta. Pero este cuadro muestra otra cosa, que por eso lo quise compartir, y que creo que tiene que ver con esto que yo decía al principio, con las pujas por el saber, por el acceso al saber. Lo que uno puede ver es que quienes viven en los barrios, ¿sí?, más empobrecidos, hay como dos cosas, ¿no? A las escuelas que están emplazadas, perdón, la columna muestra dónde está la escuela, ¿sí? Entonces, las escuelas que están emplazadas en los barrios más empobrecidos reciben matrícula solo del barrio, ¿sí? Mientras que la gente que vive en las villas circula por todo el espacio urbano. O sea, un 60% de quienes viven en esos barrios salen de su barrio en busca de escuela, en busca de educación, un poco esperando encontrar mejor escuela, mejor educación, etc. Entonces, están ocurriendo esos dos procesos que en un punto son como contradictorios. Mientras la matrícula se encapsula, a la vez la matrícula no se encapsula, ¿no? Porque la población circula por todo el espacio urbano. La frase esta de esta estudiante, estamos cada vez más burros, un poco narra, y sobre eso voy a volver, en un punto es medio raro, porque para saber que uno está cada vez más burro, tiene que saber, ¿no? Hay una primera cuestión, quiere decir que sabe que no sabe, y nosotros sabemos que saber que no se sabe es un saber, ¿no? O sea que el estar en la escuela, el haber accedido, da cuenta, o sea, el primer mapa no miente, los primeros 4 mapas, ¿no? O sea, dan cuenta de un mayor acceso a la educación, un mayor acceso al saber, pero a la vez, y ahí viene la otra cuestión, es que estamos cada vez más burros, condensa también una preocupación que ella tiene respecto de en qué medida ese acceso al saber, que se supone al que accede vía la educación, es efectivamente el acceso a un saber por el que vale la pena saber. Perdón el juego de palabras, espero se entienda, ¿no? Pero, si no, perdón. Y también da cuenta en esa frase del gran problema que están atravesando los sistemas educativos, que tiene que ver con la masificación y la desigualdad, o lo que muchos estamos llamando hace un tiempo largo ya la inclusión excluyente. O sea, es una inclusión que no incluye. Por eso vuelvo al tema de la puja del saber, porque de lo que estamos hablando todo el tiempo es de eso, en esta campo. Y mucho más. Creo que esto va a ir creciendo, y por eso también puse la cuestión de la sociedad postmedia, y tiene que ver con lo que Silvia estaba presentando antes. Esta tensión no va a bajar, sino que va a incrementarse en relación con que estamos viendo en un tiempo en el que el saber, ¿sí?, los saberes, se volvieron una commodity. Cada vez más. Entonces, las pujas por acceder a eso cada vez van a ser más grandes. Ahora, vuelvo acá un poquito y fíjense otra cuestión, porque no sé, insisto, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina se ha vuelto un lugar común decir que a los jóvenes no les importa nada, que no quieren aprender, que no les interesa nada. Cuando nosotros nos encontramos con los jóvenes, o sea, estoy hablando ahora de estudiantes de nivel secundario, tienen una altísima valoración por la escuela y a la vez tienen una altísima valoración, esto es un cuadro que nuevamente en esa encuesta pregunta por el profesor que más te gusta. ¿Qué esperaría uno? ¿Qué te diría lo que te hace zafar? Nosotros decimos te hace zafar, no sé, en otros lunfardos del continente, pero es el que te hace aprobar fácil, ¿no? El macanudo,
en ningún caso, en ninguno de los niveles socioeconómicos nos encontramos con esa valoración. Lo que valoran los estudiantes es el docente que da clase. Por supuesto que lo hace, que es la segunda pregunta, la segunda categoría, con, digamos, con lo que decimos buena onda, ¿no? Nadie quiere que lo esté martirizando, ni mucho menos, pero no es el que te hace pasar fácil, sino es el que es respetuoso, por supuesto, etc. Y que enseña. Y a mí me parece que en esto, más que jóvenes a los que no les importa nada, nos encontramos con una, y con ese estamos cada vez más burros, yo no sé cuánto me estoy llevando de tiempo, pero ¿estoy bien? Con uno de los, diría, derivas del conocimiento y del saber en las sociedades contemporáneas, y sobre todo del saber hegemónico, como se comentaba antes, que tiene que ver con la proletarización del saber. ¿A qué me refiero? Esto es una categoría vieja, pero que tiene que ver con la separación del saber del sabiente. ¿Sí? Cada vez más estamos viviendo, y creo que tiene que ver con esto del aceleracionismo, que esta nueva etapa de Calas está queriendo dar cuenta, que tiene que ver con una aceleración y una acumulación cada vez, y una aceleración, acumulación y concentración del saber cada vez más profunda. Sin embargo, hay una sensación que tenemos todos, es que cada vez necesitamos saber menos, o sea que cada vez sabemos menos, mientras que hay mayor y acelerada producción del saber. Con lo cual, que me queda 5. Dejo el problema, y aparte, como estamos por empezar el laboratorio de educación, quiero dejar a propósito el problema, porque probablemente sea de las cuestiones que podamos seguir conversando en este tema. Y yo creo que esta estudiante que dice estamos cada vez más burros, lo que hace es expresar, de algún modo sabe lo que está dejando de saber, y por eso está preocupada. Y a la vez, ella no solo expresa una preocupación, sino que creo que expresa un deseo. Una preocupación y un deseo. Un deseo de saber y una preocupación respecto de esa separación cada vez mayor entre el saber y el sabiente. Y creo que son uno de los grandes temas a los que nos vamos a enfrentar, y retomo algo de lo que se hablaba en la mesa anterior, que tiene que ver con la legitimidad del saber. ¿Quién va a autorizar esos lugares de saber en la era posmedia? No es un pequeño detalle, Silvia lo traía también con el problema de la enseñanza. Entonces quiero cerrar con 1, 2, 3, 4 preguntas. 4 problemas. Una tiene que ver con qué vamos a saber, qué nos va a tocar saber y con las pujas respecto de esto, qué va a valer la pena saber, y vuelvo a decir, las pujas respecto de eso, quiénes van a saber, y no es pequeña cuestión, porque lo que hay es esa aceleración y esa acumulación del saber también involucra una enorme transferencia del saber a las máquinas. Una enorme, cada vez mayor transferencia del saber a las máquinas, y a diferencia de las etapas anteriores del desarrollo de la tecnología, lo que hay también es una transferencia de la producción. O sea, hay, y cada vez esto tiene que ver con las transformaciones del mundo del trabajo, están teniendo que ver, entre otras cosas, en esa transferencia de la capacidad de producción, de la producción del saber, de la capacidad productiva, y por tanto del saber, a las máquinas. Entonces, aquí también hay otra pregunta que tiene que ver con ¿qué vamos a dejar de saber? En la mesa anterior se hablaba también de la memoria. Este es un tema clave. Reivindicar la transmisión del saber, incluso de las comunidades y de la enorme diversidad que tiene
nuestro continente. Y pujar por eso, quizá va a ser una de las grandes peleas que nos van a quedar en la pregunta acerca de la educación y la transmisión de la cultura y de los saberes en el tiempo que nos queda. Pero hay una pregunta que en general, yo creo que, yo vengo diciendo, es inútil preguntarse qué van a hacer las máquinas. Las máquinas van a hacer todo lo que nosotros somos capaces de hacer, salvo las funciones orgánicas, porque sería muy costoso transferirle esas funciones, con consumir energía, y acá no es una pequeña cuestión, porque cada vez que le pedimos a la inteligencia artificial que nos escriba un mail, es un enorme consumo de energía, por tanto un afecto directo sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Cada operación implica varios bosques, varios litros de agua, etcétera, ¿no? Pero ya, con esto estoy terminando. Entonces, creo, insisto, no tiene que ver tanto con qué nos va a quedar hacer a nosotros, qué nos va a quedar saber a nosotros, que no van a hacer las máquinas, porque, insisto, salvo las funciones orgánicas, van a poder hacer todo. Pero entonces la pregunta que viene es mucho más interesante y tiene que ver con qué no vamos a querer dejar de saber o qué vamos a querer saber. Porque esa pregunta, ¿qué vamos a querer dejar de escribir? Porque las máquinas hoy escriben bárbaro. No sé, Borges, como le hubiera transferido su capacidad de escritura a GPT, ¿vamos a querer dejar de producir? Bueno, entonces creo que ahí, en el qué vamos a querer, en ese deseo que yo engancho con estamos cada vez más burros, que creo que hay una preocupación y un deseo, probablemente tengamos entonces la oportunidad de abrir horizontes, de pensar de otro modo y de conocer, como se decía también antes, de crear saberes y recuperar saberes que nos permitan imaginar otros futuros posibles, porque ahí sí también está la otra cuestión que me parece clave, es que casi que todos podríamos dibujar el futuro que creemos que nos toca, y ese futuro para nosotros es completamente distópico. Y esa es una disputa de saberes, es una disputa de horizontes y es una disputa política en torno al deseo respecto al mundo en el que queremos vivir. Lo que no podemos entregar es la imaginación del futuro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Calas por la invitación y a ustedes bueno, por acompañarnos, tanto acá en el panel como bueno, en el público. Y bueno, yo no sé si está la presentación, yo estaba como un poco pensando si Calas va a Colombia. Por supuesto sé que Calas tiene diferentes sedes, pero la sede principal, si no estoy mal, no sé, está en México. Y entonces estaba un poco pensando dónde vemos México y Colombia juntos. Y como estamos cerca del almuerzo, pensé, a ver si funciona. No voy a hablar de la culinaria, sino de la música, y estaba pensando en Shakira y Fuerza Régida. Ahí creo que hay como un dúo entre Colombia y México, y estaba revisando la letra y me encontré con esa parte. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura, trabajo más con carbón, pero follo menos con Cuba. Y eso creo que tiene, o sea, no es solamente para, digamos, para que se divierten un poco, sino también creo que tiene mucho que ver con el programa de investigación de Calas. Por un lado, bueno, ahí no lo vemos tanto, pero sabemos que la canción se llama El Jefe. Y creo que en Calas se ha discutido mucho sobre las élites. Algo que sabemos que en las ciencias sociales nos ha costado bastante, ¿no? Y gracias a Calas creo que hubo importantes avances. Creo que en esa parte también se habla un poco del bienestar de tiempo y cómo eso está vinculado con las desigualdades sociales, y
algo que entre otros Hans-Jürgen Borchardt ha trabajado mucho, creo que en el contexto de Callas. Pero, por supuesto, les traje esa parte de la canción porque habla de la promesa de la educación y muchas veces lo que también hemos escuchado en las intervenciones anteriores sobre la desigualdad y probablemente también que esa promesa no necesariamente se cumple, ¿no? Y eso es lo que yo quiero hacer en esa intervención. Y básicamente, si hablamos de desigualdades de educación y desigualdades sociales y de esa relación, que por supuesto es probablemente uno de los temas más estudiados a lo largo y ancho del mundo, desde mi punto de vista se podría distinguir entre tres diferentes categorías. Lo primero, por supuesto, el acceso a la educación. Lo segundo, la calidad de la educación, y lo tercero, lo que yo llamo la fragmentación jerárquica de los sistemas educativos. Y voy a tratar de hacer un breve recorrido por esas tres categorías, especialmente con respecto a la situación en América Latina. Voy a hablar muy a nivel general, sabiendo que eso siempre tiene el peligro que uno se equivoca con ciertas situaciones más, digamos, particulares. Lo primero es muy, básicamente lo que dijiste, Silvia, en tu presentación. O sea, lo que sabemos es que hay un aumento del acceso a la educación. En América Latina, en todos los países de América Latina, en casi todos los países del mundo, hay muy pocas excepciones que generalmente están vinculadas con guerras. Entonces, en casi todos los niveles, especialmente podemos decir que casi en toda América Latina tenemos una cuasi, nunca es total, pero una cuasi universalización del acceso a la primaria y los primeros años de secundaria. Es un poco diferente en los últimos años de secundaria, pero tal como lo dijiste, o sea, hay como un aumento o un mejor acceso también en la educación terciaria. Y eso no quiere decir que las desigualdades sociales del acceso ya no están, simplemente ya no están en digamos, esa transición de primaria a secundaria, sino según los contextos en diferentes partes más adelante. Pero también hemos visto durante la pandemia que algo pasó, no tanto en secundaria y universitaria, pero especialmente en preprimaria, o sea, o educación inicial. Si miramos las cifras, vemos que allí todavía no se ha recuperado el porcentaje de la escolaridad en esa edad. Y yo soy politólogo, no soy de la pedagogía, pero lo que yo entiendo es, con respecto a las desigualdades sociales, educación inicial es probablemente la etapa más importante para cerrar brechas. Y también hay que decir que ese aumento, por eso la imagen ahí, ese aumento del acceso a la educación no necesariamente va a la mano con una mejor financiación. Especialmente en la última década hubo más bien una reducción de la financiación, siempre en comparación con el PIB. Entonces, eso nos lleva a la pregunta si somos cada vez más burros o no. Ahí les traje algo de Mafalda, que probablemente todos lo conocemos. Sin embargo, lo que, por ejemplo, dicen las organizaciones internacionales, aquí UNESCO, UNICEF, CEPAL, en una publicación relativamente reciente, que hay un estancamiento en el desarrollo de los aprendizajes. Y ahí creo que eso dialoga también muy bien con lo que presentaste, porque yo no sé exactamente si eso es cierto. O sea, y eso nos lleva a la pregunta de la calidad de la educación. Pero la primera pregunta creo que siempre tenemos que hacer o plantearnos es, ¿qué es calidad de la educación? Todos hablamos, cuando hablamos de la educación, la importancia de la calidad, pero ¿cómo la percibimos? Generalmente, cuando miramos a las estadísticas de la calidad, hay algunos que, por ejemplo, hablan de tasas de deserción o tasas de cuando uno pierde el año.
Y desde hace ya algunas décadas hay como un nuevo estándar supuesto estándar de oro que es PISA, ¿no? Por lo menos buena parte del mundo. Pero ¿qué mira PISA? Es básicamente algo que viene de la OCDE, como ustedes saben, y miran a matemática, ciencias naturales y lectura, y no voy a decir que no sea importante, pero claramente no es todo, ¿no? Y entonces, si miramos a las políticas educativas y el rol y el poder que tiene PISA, creo que es bastante preocupante. Lo que generalmente no hacemos es mirar a los procesos educativos. Eso probablemente también tiene que ver con el hecho que encontrar o, digamos, tener cifras cuantitativas y además comparables sobre procesos educativos mucho más difícil que unas encuestas estandarizadas. Pero más allá de esa pregunta, creo que también sabemos que hay desigualdades en la calidad de la educación dentro de los sistemas educativos. Algo que sí, también lo vemos en PISA, pero no sé si estoy equivocado, si están de acuerdo conmigo. Muchas veces en la forma como se presentan los resultados de PISA es más como la Copa América o más bien la Copa Mundial, o sea, quiénes son los más burros o no. En ese sentido, mirando dónde estamos en el ranking y si aumentamos, perfecto, éxito de la política educativa, y si no, bueno, cambiemos el ministro o la ministra. Pero no se habla tanto de las desigualdades de la calidad, y además eso nuevamente nos llevaría a la pregunta, ¿desigualdades en qué? Sin embargo, yo también quisiera hablar de ciertos factores, algunos dentro del sistema educativo, porque sabemos que hay una tendencia que especialmente en las escuelas, colegios, en los lugares más remotas, que reciben población, digamos, desde clases sociales más bajas, suelen tener peores condiciones, tanto con respecto a la formación docente, aunque allí también podríamos discutir qué hace que un docente sea un buen docente, qué significa eso, sino también con respecto a materiales didácticos y sobre todo también la estructura física, mientras que los colegios más bien de las élites probablemente tienen menos de esos problemas, que eso no necesariamente, y en eso quiero ser enfático, que eso no es lo único en la calidad educativa. Y también hay factores que son extra educativos, que tienen que ver especialmente con los contextos sociales. ¿Cuánto tiempo necesito para llegar al colegio? ¿O qué tipo de problemas también tengo en el camino? ¿He tenido un desayuno o no? ¿Qué tipo de problemas en el hogar tengo? Etcétera, etcétera. ¿Tengo tiempo para estar todos los días o tengo que trabajar? Todos esos contextos sociales que no son exactamente tema de la política. Y la tercera categoría que yo planteo es un poco diferente, o sea, habla de la calidad, pero no es la calidad, es la percepción de la calidad. Y eso lo llamo fragmentación jerárquica del sistema educativo. Y allí creo que sería interesante también dialogar con Silvia, con tus datos, porque creo que yo pienso, pero puede ser que probablemente me equivoco, hay una tendencia hacia la heterogeneidad de la composición social de los estudiantes entre diferentes instituciones educativas, mientras que dentro de una misma escuela e institución educativa, la composición social es más homogénea. Y un poco lo que tú dices, sé que muchos tratan de salir de eso, de buscar mejor educación, cambiando el barrio, pero digamos, especialmente en esas cosas más, en los diferentes, si tenemos una perspectiva más binaria, creo que podemos hablar de un efecto club de escuelas, colegios, instituciones educativas privilegiadas, y no sé si esa es una palabra en español, eso, gracias. Y al otro lado, unos efectos adversos en instituciones educativas que están estigmatizadas y que están también o funcionan de una forma estigmatizante hacia los estudiantes. Acá en Colombia, en Bogotá o en las grandes ciudades, por ejemplo,
bueno, más en clase media, creo, en reuniones entre amigos, quizá menos, entre personas de trabajo o que uno no se conoce muy bien, una pregunta muy poco, o sea, parece muy inocente es, ¿pero dónde estudiaste? Y eso nos da un montón de información sobre contexto social, o sea, de tus padres, pero también sobre si fueron más religiosos o laicos, si más liberales o más progresistas o más conservadores, etcétera, etcétera. Siguiente. No. Claro, y entonces quiero más o menos llegar, ¿qué tiene eso que ver con desigualdad social? Yo creo que tenemos una situación que va nuevamente muy a la mano de lo que nos presentó Silvia, que cada vez hay más educación y creo que también cada vez hay más conocimiento. Otra cosa es la percepción, que los jóvenes cada vez más burros, pero creo que hay como cada vez más conocimiento. Sin embargo, eso no necesariamente se traslada o se traduce en una mejor situación social, que quizá lo podemos incluso traducir si pensamos que el mercado laboral es una máquina de reproducción de desigualdades sociales. En ese sentido, más educación, pero peor trabajo. O sea, esa forma de la promesa a través de la educación, voy a ascender socialmente, voy a tener mejores posibilidades laborales, creo que esa promesa muchas veces no se cumple. Entonces tenemos por un lado un aumento de los requerimientos educativos en el mercado laboral, que sería la inflación de los títulos básicamente, pero también hay que decir que tener un certificado está lejos de garantizar su convertibilidad en empleos dignos en el mercado laboral. Y eso creo que tiene que ver con lo que yo llamo fragmentación jerárquica, porque probablemente sí, aunque los títulos educativos tienen el mismo valor legal, no tienen el mismo valor social. Y nuevamente, algunos pueden funcionar incluso como estigma. Bueno, eso por supuesto también tenemos que ver según clase social, según otras categorías de las desigualdades sociales, que tiene que ver, por ejemplo, o sea, incluyendo en el análisis el trabajo del cuidado, responsabilidades del cuidado y, bueno, después otros temas que pueden tener que ver con el lugar de residencia, tanto la segregación intraurbana, pero seguramente también entre zonas urbanas y zonas rurales, y también no tener, digamos, ahí una perspectiva homogénea de la ruralidad. Y eso creo que, con eso quiero, casi terminar. Eso es una estadística de la OCDE que creo que es relativamente poco conocido, de 2018, igual me parece brutal, porque sabemos que en América Latina estamos en la región más desigual, junto con África subsahariana, pero según casi todos los indicadores, pero ahí lo que nos dice la OCDE es la pregunta por la movilidad social, y eso es básicamente la promesa de la educación. Y lo que dice la OCDE en un informe de 2018 que se llama The Broken Elevator, o sea, el ascensor roto, es cuántas generaciones se requiere para ascender socialmente desde el decil más bajo hacia un salario o un ingreso medio, o sea, no volverse rico. Y allí vemos, bueno, yo conozco más lo de Colombia, son 11 generaciones, pero también si miramos otros países, bueno, la OCDE probablemente es una institución bastante egocéntrica, entonces vemos sobre todo los países del norte, pero algunos están del sur. Bueno, quedémonos en Colombia, 11 generaciones. Para la OCDE una generación son 30 años. También se puede discutir si es una buena definición de una generación, pero entonces, si bien es cierto que esa estadística ha tenido como una cierta controversia, si es tan precisa, pero si fuesen 10 generaciones, creo que el mensaje sigue siendo el mismo. No solamente estamos súper desiguales, sino esas desigualdades sociales están cimentadas. Es decir, es un poco como, si bien es cierto que no es exactamente ahí el vínculo con la educación, pero creo que nos da herramientas también para entender que esa
idea de la meritocracia, que bueno, a muchos les gusta como una idea, como podría ser una sociedad justa. Uno podría discutir si eso es realmente una sociedad justa. Yo creo que es tremendamente injusta lo que plantea la meritocracia, pero o sea, estamos muy lejos incluso de esa forma de la meritocracia, no solamente en América Latina, si allí viven, por ejemplo, otros países. Alemania no está para nada bien, 6 generaciones. O sea, la idea no es solamente hablar ahí de América Latina con la falta de la promesa de la educación. Quisiera tratar de concluir con 3 o 4 puntos. Primero, yo creo, y no quiero, digamos, perder esa esperanza, que la educación sigue siendo un factor que pueda reducir, sí, probablemente no superar, pero reducir desigualdades sociales, pero también, por supuesto, es un factor que explica parte de la reproducción de la desigualdad social. Creo que el tema del acceso a la educación no es el factor principal hoy en día. Por ejemplo, en los años, al inicio de los 2000, había un poco la discusión cuando el Gini en muchos de los países, en el giro a la izquierda, bajó. ¿Cómo lo podemos explicar? Y algunos dijeron, bueno, porque la educación se cierra, ¿no? Por ejemplo, Nora Lustig y otros con estudios cuantitativos dijeron eso. Yo tengo mi duda, porque la verdad, o sea, cuantitativamente el acceso, si queremos hacer el Gini del acceso a la educación, eso está bajando, sin duda. Pero creo que tenemos que ver las desigualdades educativas y su relación con las desigualdades sociales de una forma más compleja, incluyendo calidad y, desde mi punto de vista, fragmentación jerárquica. Y eso quizá también nos lleva a la pregunta cómo podemos reducir las desigualdades educativas y, a través de las desigualdades educativas, las desigualdades sociales. Y mi planteamiento es quizá tenemos que empezar, o quizá el punto de partida no es la educación, sino son las condiciones sociales en torno a la educación que permita después aprovechar el potencial de la educación de tener una reducción más sostenible. Bueno, y quizá lo dejo acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Stefan, muchas gracias Silvia y Silvia. Creo que aunque sí empezamos tarde, estamos retrasados, pero creo que sí podemos acortar un poco más la pausa de la comida y darnos el lujo de por lo menos 15 minutos para que puedan plantear preguntas, hacer comentarios, tal vez como en la mesa anterior, que se acercan aquí para agarrar el micrófono. Nuevamente necesitamos una persona para romper el hielo y ya después todo va a fluir. Muy buenas tardes con todos. Soy Vilusca Zúñiga, vengo de Perú y quisiera saber cuál es la opinión o perspectiva que ustedes tienen sobre la desigualdad educativa y desigualdad social en cuanto a Perú. Bueno, yo quisiera de lo último que dijo el último ponente, muchas gracias de las palabras y la compartición, las condiciones sociales en torno a la educación, si pudieran abundar un poco más, porque para Chiapas es clarísimo cómo esta desigualdad está totalmente mediada por, primero, un empleo precarizado en lo rural y en lo urbano. Segundo, el crimen organizado. Para muchos chicos y chicas, no solo chicos, la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo no tiene nada que ver con terminar un doctorado, ser un desempleado calificado y si puedes llegar a hacerlo, tener tu Uber y autosostenerte, porque pues de investigador no vas a tener ningún futuro. Entonces, eso me interesa mucho, si amplían eso de las condiciones sociales. Gracias. Pues excelente mesa, ¿eh? Muchísimas gracias.
Empiezo por... me estuve acordando, mientras exponían, de el quiebre que presentó cuando Manuel Castells publicó aquellos 3 tomos de la Sociedad de la Información. Pues ya creíamos que pasábamos del modo de acumulación del capital al modo de acumulación de bytes, ¿no? Y entonces parte de las afirmaciones que él hacía era que pasábamos de la sociedad de los lugares a la sociedad de los flujos. Y en esa medida, mientras más información podríamos disponer, entonces podríamos ascender en la escala social. Les quería preguntar, ¿cómo ven eso en términos de toda esa oferta de éxito, ascenso social, igualación de oportunidades, de reproducir el que estamos en esa sociedad de todas y todos con las mismas oportunidades? Y en particular, quisiera si Silvia Greenberg pudiera explicarnos qué tipo de parámetros podríamos encontrar para lo que significa la segregación socioespacial. Es decir, ahora que fue la pandemia y que entramos al modo virtual de comunicarnos, la verdad es de que yo trabajo en una universidad pública en Guadalajara y fue verdaderamente, pues podría decir hasta desgarrador, ver cómo una buena parte de los estudiantes tenían que estar en el cobertizo de lámina afuera de su casa con un teléfono celular ahí de los más baratos para poderse conectar. Entonces, esta desigualdad informática y de acceso a las redes y al procesamiento que ellas implican, ¿cómo contribuyen a esa segregación socioespacial? Y por último, la verdad es que no me lo aguanto, Stefan, una pregunta provocadora. ¿Qué nos podría decir el tema de la educación si comparamos a Shakira con Peso Pluma? O sea, para entrar en México o Colombia, ¿no? ¿Qué especialidades habría por ahí? Bueno, ese es un divertimento simplemente. Bueno, si no hay más. Buenas tardes, mi nombre es Narieli, vengo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ubicada en Perú, y quería hacerles una pregunta a propia consideración. ¿Ustedes creen que la educación impartida dentro de las instituciones educativas rurales ubicadas específicamente en todo Latam, como bien sabemos son pueblitos, pequeñas escuelitas, lo consideran como una oportunidad de progreso o retroceso dentro de las desigualdades que está ocurriendo dentro de los respectivos países? Entonces, para cerrar, quería un poco ahondar en el comentario de la pregunta de Xochitl respecto a los impactos que también, ¿no?, tiene esa nueva fase de la revolución tecnológica de conocimiento e inteligencia artificial. O sea, sabemos que como consecuencia de la revolución industrial, desaparecieron sobre todo, ¿no?, los trabajos de poco valor agregado. Entonces ahí era importante que la gente, que las personas se sigan calificando, porque ¿no?, se sucedieron los trabajos de los campesinos, los manuales, y necesitamos mano de obra calificada. Ahora estamos en un momento inverso, o sea, los que desaparecen son los trabajos de conocimiento, que necesitan en el futuro traductores, diseñadores y otros trabajos, pero un albañil, un constructor, un taquero, eso sí, siempre se van a necesitar. Entonces ahí es la pregunta, ¿no?, si también la desigualdad social va a cambiar, si no son los trabajos manuales que tal vez hasta ahora son peor pagados que los trabajos intelectuales, son los que van a sobrevivir y no los doctores y los psicólogos y otros trabajadores intelectuales. Entonces, ¿quién quiere empezar? Tal vez nuevamente hacemos como 3-4 minutos cada uno y ustedes seleccionan las preguntas que quieran. Me hacen empezar. Bueno, yo
pido disculpas, pero no conozco el estado de situación concreto de Perú. Me puedo imaginar que parte de lo que discutimos y conversamos es similar, pero no lo conozco. Las tendencias son, no tengo duda que son las mismas, ¿no? El acceso, la masificación, etc. Y tendería a decir que los procesos de fragmentación, que Stefan llama jerárquica, el proceso de fragmentación también, vale decir que esto es un tema que en educación, la sociología de la educación lo viene discutiendo desde los años entre 60 y 70, las tendencias a la fragmentación y a la diferenciación interna del sistema educativo y a esta cuestión de lo privilegiado privilegiante, que los neoweberianos, hay un gran texto de Collins que ya en los 70 discutía esto. Sí creo, por supuesto, que muchas de estas cuestiones se han ido profundizando, entre otras cosas, con varios procesos en paralelo. Ahí tampoco sé cuánto en Perú está ocurriendo, pero sí puedo decirlo, hay un proceso de urbanización creciente, por la población que ha ido llegando a las ciudades en América Latina es una población rural que fue abandonando sus lugares de vida, en algunos casos expulsada, las guerras, bueno, todos los contextos que ahora no me voy a detener, han provocado esto. Por eso yo lo dije medio al pasar, pero los cuadraditos, los radios en negritos son los que han ido creciendo y se mantuvieron. No ha habido en todo este proceso de los últimos decenios rayos en sales negros que pasaron a gris. No ha habido. Y creo que lo que Oye decía, lo que decían ustedes, bueno, es claramente, ¿no? Hay un proceso de urbanización de la vida. En este momento, el 80% de la población de nuestra región de América Latina vive en ciudades. El 92% de la población argentina, según el último censo, vive en ciudades. Y sin duda, esos son otro de los estudios que tenemos que poder encarar, pero sin duda lo que más ha crecido son las zonas más empobrecidas. A mí me gusta decir que las favelas, estos barrios no se distinguen porque viven en sectores populares, sino por esa particular combinación de pobreza urbana y degradación ambiental, que es el modo más persistente de la desigualdad en nuestra región. Dicho eso, me imagino que estos procesos están ocurriendo en el Perú, pero no lo sé. Y esto tiene que ver con otra cuestión que planteaba Oxy en su intervención. Nosotros, ¿qué nos estamos encontrando en los barrios? Lo que vos dijiste. Pero hay un plus que a mí me parece muy potente. Cuento 2 escenas de campo, o 3. Nosotros trabajamos con prácticas artísticas en la investigación, que no lo presenté aquí, probablemente en otro momento, pero en toda la producción, y ahora cuento una anécdota. Nosotros, en la escuela que estaba en medio del barrio, en el medio de la villa, quiero decir, pasillo a todos los costados, ¿no? Y de hecho, comparten pared con un arco. Justamente ese narco había vuelto al barrio y se armó tremendo territorio. Bueno, la verdad que el tiroteo en el barrio era a plena luz del día, lo cual es raro, porque los tiroteos en general son a la noche. Cuando ya es a plena luz del día es que la cosa está picante. Y había un nene, porque realmente era un nene, tenía 14 años, y nosotros estábamos haciendo un trabajo de análisis ambiental que hacemos en la universidad, con la escuela, con el barrio, etc. Paso rápido, aquí tengo 4, pero bueno, el punto es que este estaba siendo tironeado entre los narcos del barrio. Y él era el más comprometido con el trabajo en el laboratorio, se quedaba horas en la escuela, horas cuidando las plantitas, midiéndolas, y había algo que le pasaba a este chico y que me parece que tiene que ver ahí con la potencia que tiene la escuela. Y era que es como que la escuela
porque sea por el tiempo que estaba, le permitía poner entre paréntesis su vida. Y a mí me parece que, y eso nos lo encontramos todo el tiempo, y sobre todo en estas escenas de crimen y de extremas violencias, ese lugar que tiene la escuela, a veces decimos de refugio, a veces yo digo de suspender por un rato esa escena, e incluso, y con esto no voy a poder contestar muchas de las otras, pero incluso nos encontramos, hicimos campo en la esquina del barrio, ¿no? O sea, era un investigador nuestro, colombiano, que paraba en el barrio con los pibes del barrio, ¿no? Y lo que más encontraba era muy raro que cuando lo veían a él, que sabían que era profe, porque lo habían conocido en la escuela, le decían, ay, profe, ¿cómo quisiera volver? Los más drogados, los que más estaban metidos en todo eso, porque hay algo que que le pasa a estos pibes, saben que arriesgan su vida. O sea, entrar en el crimen organizado es saber que tu vida vale 2 pesos. Entonces hay algo ahí que tiene esa promesa, yo vengo hablando de la idea de la promesa, esa potencia que tiene la educación y sobre todo la escuela, no la educación en general, sino la escuela en términos de nada, de imaginar que podés tener otra vida. La pregunta, por supuesto, es en cuánto esa otra vida se da respuesta. Yo creo que no es responsabilidad de la escuela, y con esto cierro. Tenemos que entender que yo creo que la educación está en el barro de la historia, como decía, por tanto, es desigual, pero es la institución más democrática que tenemos. No hay una institución más democrática que la escuela. Y en ese punto, yo soy una defensora de la escuela porque en el último tiempo todo menos linda se le dice a la Paula Escuela, y al esfuerzo enorme que hacen los docentes, las familias y estos estudiantes de los que estamos hablando por estar ahí. Y entonces me parece que hay algo de proteger esa escuela, por supuesto tiene que mejorar, hacerla mejor, agrandarla, etcétera, etcétera, pero sí me parece que proteger la escuela es proteger la posibilidad de imaginar futuros otros. Para estos pibes y también para nosotros. Bueno, lastimosamente tampoco puedo hablar sobre la situación de Perú. Quisiera primero lo de Jochen. Bueno, en primer lugar creo que vamos a ver si eso realmente es una tendencia que tal como lo vemos en ese momento que sigue, ¿no? Que cada vez... o sea, probablemente traductores sí, probablemente ya no lo necesitamos, pero eso quiere decir que el trabajo intelectual no se va a requerir. Quién sabe si realmente hay una tendencia lineal, cada vez más hablamos con esos aparatos, quizá en algún momento nos damos cuenta que eso es súper aburrido, es mucho más interesante, digamos, juntarnos, aunque tenemos eso, pero pensamos no. Y buscamos otras formas de entretenernos que no son tan tecnologizadas. Pero lo otro también es la pregunta si la tendencia que tú mencionaste realmente se da. Puede ser que haya una reducción de las desigualdades sociales, pero probablemente hacia abajo. Porque digamos digamos con más personas más precarizadas, ¿no? Y lo otro también es la pregunta si siempre solo porque hay más, bueno, en primer lugar no sabemos si va a haber más demanda por albañiles, pero por ejemplo lo que vemos es que en buena parte de las sociedades occidentales, por lo menos, hay más demanda del cuidado, por razones, digamos, del envejecimiento. Pero eso quiere decir que va a haber mejores salarios, ojalá, pero creo que también allí hay como pugnas, hay luchas, y es la pregunta por la organización. Con lo de las condiciones sociales, y bueno, esa pregunta me pareció muy interesante, y ahorita que entra Alejandro, ahí justo estaba pensando en una situación de Argentina, de la Patagonia, donde he podido hacer breve trabajo de campo en una ciudad que se llama Comodoro Rivadavia, una ciudad, digamos, netamente petrolera,
Y creo que la categoría es que allí a veces surge es pobres con plata, ¿no? Y entonces eso también es, especialmente en tiempos del boom, ¿para qué hacer lo que normalmente yo que sé que es normal? Quedarse en el camino de la clase media a través de la educación, etc. Sino, puedo ganar mucho más, por ejemplo, en el petróleo. Después es la pregunta si eso necesariamente da el estatus, etc. Pero creo que eso también vemos que no siempre es a través de la educación, puede ser por los propios problemas de traducir los títulos educativos o convertirlo en, digamos, mejores salarios en el mercado laboral, puede ser por otras razones. Y bueno, lo de Shakira, Gesto Pluma, Fuerza Régida, no sé si, pero ya que empecé con eso, creo que quizás son herramientas pedagógicas más bien, ¿no? De tratar de plantear ciertas preguntas sobre desigualdades sociales, sobre élites, un poco con otras, detonantes quizá, y también creo que otra pregunta que nos podríamos hacer, probablemente no en esa mesa, por lo menos yo no me siento muy como la persona que debería hablar de eso, pero cómo también cambia la crítica social en la música y qué rol juega la música popular, si por ejemplo pensamos en ese momento también de Puerto Rico, Bad Bunny, que creo que también tiene como, o sea, generalmente nosotros no pensamos en la canción de protesta social, no lo relacionamos mucho con el reggaetón, pero quizá ahí hay muchos de esos temas que también se podría aprovechar pedagógicamente. Me parece que las compañeras de Perú van a tener que componer una respuesta, porque ninguno de los tres tenemos información precisa sobre Perú, pero creo que lo que acaban de decir los colegas respecto, especialmente Silvia, respecto del lugar de la escuela, la pregunta por la educación rural, puede ser una buena respuesta para la preocupación de las escuelas en lugares rurales y la idea de progreso. Más informaciones, más éxitos, preguntaba. Todo depende, ¿no? En el caso de la formación de docentes, la racionalidad con la que se opere con el manejo de esa información. Hay tendencias muy fuertes a armar escenas de enseñanza donde esa información son prácticas de maratones de lectura sin análisis detenido ni discusión del sentido en la educación superior, o son prácticas de aplicación de novedosos dispositivos que pueden facilitar IA, pero claro, atrás de todo esto está la brecha tecnológica. La imagen que vos describiste de un pequeño celular y pensar una cursada de un cuatrimestre, ¿no? Se acaban los datos y no tengo acceso a la información, y sobre eso naturalizamos esas escenas y creemos que en la educación superior ese acceso está garantizado, y eso no es así. Yo pensaba, va a haber, los trabajos manuales van a sobrevivir. Meta ha desarrollado está trabajando en torno a la creación de amigos en inteligencia artificial, y poder recurrir a ellos para este lazo de afectividad, o desarrollos en inteligencia artificial que te acompañan durante todo un trabajo físico en torno al cuerpo, ¿no? No podría afirmarlo, pero van por todo, me parece. Yo en ese punto, y quizá tiene que ver con una cuota de respuesta, nosotros lo que nos encontramos en las escuelas es que los estudiantes no valoran nada de todo eso. Valoran el encuentro, el estar. Una chica nos decía después de la pandemia, la escuela es estar, y golpeaba la pared, como es estar acá. O sea, hay algo que no sé ya quién si fuiste vos, Jaime,
Pero hay algo que creo que sí, es como, para mí es la ola que está por venir, ¿no? Que hay algo de estar con otros, del encuentro, que yo creo que no vamos a renunciar, o quiero creer. Pero también me encuentro que en esa cuestión de quiero que el docente me explique, preocupados no solo el otro día nos reíamos, porque no solo nos apareció la misma frase, estamos cada vez más burros por la IA. Bueno, muchas gracias a Stefan Peters, a Silvia Greenberg, a Silvia Benatené por esa muy intrigante y muy importante mesa que, como ya anunciamos, vamos a ahondar en el CALAS en el próximo año en el marco del laboratorio sobre producción de conocimiento y educación para superar las desigualdades sociales y las polarizaciones. Hay un grupo de trabajo que va a trabajar en esa temática, pero también vamos a tener actividades, plataformas donde también se pueden postular para presentar trabajos. Entonces, no les quiero hacer esa invitación a los que nos están siguiendo aquí en presencia y también en la transmisión, agradeciéndoles también su atención, su interés, sus preguntas, comentarios, inquietudes. Y entonces vamos a hacer una pausa un poco más breve para poder continuar a las 2 de la tarde de hora local aquí con una temática igualmente importante, que es sobre cómo enfrentar las crisis socioambientales y el cuidado de la naturaleza. Bueno, muchas gracias.